Saludos a todos los que estamos aquí, que Dios os bendiga, y también saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero decirle que Dios es bueno y para siempre su misericordia. También bendecimos a las hermanas que hoy día no pueden estar aquí por cuestión de trabajo y algunas que están de vacaciones. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, ¿sí? Dios es grande y para siempre su misericordia. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Queremos ser la corta, precisa, pero queremos que el Señor se glorifique en medio de nosotros, que el Espíritu Santo sea el que nos habla, el que nos adiestra, ¿verdad? Porque nosotros somos un instrumento de la gracia divina. Eso es así, y aquí estamos para honrarle, para bendecirle el nombre del Señor Jesucristo. Antes de empezar con la prédica de esta mañana de hoy día domingo, recordamos a mucha gente que a través nos sigue a través de las redes sociales. Quiero decirles, mis amados y queridos hermanos, que estamos aquí en Alpedrete de Madrid, España, al norte, ¿sí? Aquí estamos levantando la obra Amor por Cristo, la iglesia, el ministerio Amor por Cristo. Iniciamos el 5 de enero del 2020, estamos aquí sirviéndole, honrándole. Aquí inició el ministerio, la iglesia, y aquí vamos a seguir dentro de nada ya en el local que el Señor nos ha dado. Estamos inmensamente agradecidos porque no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Le damos gracias al Señor por permitirnos escuchar su voz y también al mismo tiempo poder obedecer a lo que Él nos ha llamado, ¿sí? Aquí estamos. Dentro de nada estaremos glorificando el reino de los cielos ahí en el local, y lo que el Señor quiera y lo que el Señor quiera hacer en el ministerio. Porque la iglesia Amor por Cristo, la única persona que es el centro del ministerio de la iglesia en general, es la presencia del Espíritu Santo todas las 24 horas, los 365 días, todo el año y hasta cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. El ministerio de la iglesia Amor por Cristo, Él es el que gobierna, el precioso Espíritu Santo es el que gobierna esta iglesia, esta obra. De ahí todos nosotros verdaderamente estamos aquí para que verdaderamente podamos honrar al Señor. Sé que todo es por fe, porque la fe sin obra es muerta, ¿sí? Las iglesias de los primeros cristianos empezó en casa, ¿sí? Y eso es lo bonito eso es lo precioso que el Señor quiere. Así que, mis amados, los miércoles estamos aquí a las 8 de la tarde, tenemos aquí adoración, oración al Señor. Así iniciamos. Y así vamos a estar hasta cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Los viernes también. Los viernes estamos a las 8:30. Tenemos la enseñanza bíblica, el estudio bíblico, de tal manera que todos compartimos, estudiamos. Y el propósito de Dios es que siempre Él quiere que nosotros aprendamos. Porque el maestro de maestros es el Espíritu Santo. Los demás somos instrumentos. Así es, mis amados. Los domingos como hoy, a las 11, tenemos el culto congregacional. Ya hemos estado un buen tiempo adorando, alabando al Señor, y ahora ya vamos a lanzar la prédica, como digo yo, al aire, a las redes sociales. Mis amados, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero compartirte en esta mañana, si tienes la oportunidad de ponerle como introducción, como título a esta prédica, la promesa del Señor Jesucristo. La promesa del Señor Jesucristo. Y dentro de esta promesa del Señor Jesucristo, vamos a ver también, a tocar un poco lo que es la gracia del Señor Jesucristo para toda linda persona. Sí, lo que es la gracia. Porque dentro de la promesa del Señor Jesucristo también estaba la gracia. Pero la gracia ya existía
desde la preexistencia del Señor Jesucristo ya existía la gracia. Sí. Es decir, que una persona que nació y vino a este mundo ya vino con la gracia del Señor. Ya vino con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios ya existía desde la preexistencia del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es la gracia para nosotros, entonces ya preexistía. De modo que toda linda persona que vino a este mundo, vino con la gracia del Señor. Ahora, esa gracia del Señor tiene que ser alimentada. Esto es como cuando usted va directamente todos los días a la cocina o en la mesa, se sienta, come algo o pica algo, como ahí dicen esa palabra por ahí. ¿Usted qué hace? Come para alimentarse a sí mismo, ¿verdad? La gracia, ya que nació con nosotros, tiene que ser alimentada. ¿Y cómo va a ser esa gracia alimentada? A través de la presencia del Espíritu Santo, de la intimidad, de estar a solas con Él, de pasar tiempos con el Espíritu Santo, de leer su palabra, de ayunar, de orar. Entonces ahí la gracia es alimentada todos los días. Sí, por eso es muy importante cuando vemos que Dios hace cosas grandes en las personas. ¿Por qué? Porque hay cosas que el ser humano por la fuerza a sí mismo no consigue nada. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, que ya nacimos con esa gracia y que esa gracia es alimentada a través de la presencia del Espíritu Santo, entonces todo tenemos, todo lo que queremos, Él lo dijo bien claro, que serán añadidos. ¿Por qué? Porque primero lo que hacemos nosotros es buscar el reino de Dios y su justicia, entonces Él va añadiendo, ¿sí?, todo lo que nos falta. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente la gracia ya nació con nosotros. Por eso quise esta mañana. La gracia del Señor Jesucristo nació con nosotros ya, porque la gracia existía desde la preexistencia. Entonces, perdónenme que sea repetitivo, pero quiero que quede bien claro a nosotros. Si Jesucristo ya existía antes de Adán y estaba en la preexistencia, toda linda criatura que vino a este mundo vino con gracia, con la gracia del Señor Jesucristo, porque la gracia del Señor Jesucristo ya existía en la preexistencia. Entonces, la gracia solo tiene que ser alimentada a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace eso? Cualquiera dice, pastor, ¿y cómo se hace eso? Pues la verdad es que creo, para el poco conocimiento que Dios me ha dado, porque nunca uno deja de aprender, es que a través de la oración, del ayuno, de adorarle, ¿sí?, de leer su palabra, entonces allí es cuando nos llenamos de pasar a tiempo a solas con Él. Ahí es cuando nos alimentamos, ahí la gracia del Señor es alimentada, ¿sí?, a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, quisiera leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí?, y el versículo 4. Quiero iniciar con este libro, con el versículo 4. ¿Capítulo 2? Sí, capítulo 2 y versículo 4. Dice así Hechos de los Apóstoles. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos todos, ¿se da cuenta?, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, quiero irme directamente al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Vamos a seguir estudiando porque verdaderamente quiero centrarme en una parte de la Biblia. Perdóname todo lo que me sigue en la cámara, esta es mi chuletilla de la palabra del Señor. Aquí es cuando a veces cojo estos papelitos y voy apuntando lo que el Espíritu Santo me va revelando. Y luego lo paso a este producto que se llama iPad. Entonces, versículo 15 dice: porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Wow. Salvo. Será salvo. Mis amados, cuando el Señor dice aquí que en los días, dice aquí, de Pentecostés, ellos fueron todos llenos. Mucha gente pensaba mal porque fue como una gran tormenta que vino con trueno y con relámpago y todo eso, y la gente se asustó, se preocupó. Lo que me llama la atención cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, a todos, quiero decirte en esta mañana, todos los 120 no estaban en un nivel espiritual igual 100%. No, es imposible. Nunca en una iglesia, ya sea la denominación que sea, están siempre a un nivel espiritual de fe, de esperanza. No, siempre hay desnivel, siempre hay. Pero en ese día los 120 no estaban el 100% en cuanto a lo espiritual se refiere, de la fe. Algunos estaban con pocas, con muchas, con medias, pero el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. Y aquí vemos que Dios no hace sección de personas. El Espíritu Santo de Dios podía derramar o descender en aquel que estaba el 100% en fe, o al menos tenía el 90% de fe. Pero no, Él vino a por todos, de tal manera que en las iglesias de hoy en día, también cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo, no es para uno, es para todo. ¿Sabe lo que puedo discernir a través del Espíritu Santo y la revelación que el Señor me ha dado? Es la motivación y el corazón con que uno va a ese lugar a buscar de la presencia del Señor y a pasar un buen tiempo con Él, alabándole y adorándole y escuchando su palabra. Estos 120 no estaban todos a nivel espiritual, sí, pero el derramamiento del Espíritu Santo fue para todos. Sí, fue para todos. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es con qué corazón vamos a las iglesias, y lo más importante de estos 120, con qué corazón fueron para estar unidos allí. Porque Dios no ve las apariencias ni el nivel de espiritualidad que tenga la gente. Dios ve a un corazón dispuesto para Él meter su mano y hacer lo que quiera hacer el Espíritu Santo en una persona. Por eso es que vemos personas recién convertidas al reino y son bautizadas en el Espíritu Santo y fuego. Porque lo que ellos van con esa ansia, con ese deseo, con ese corazón, y no importa si la iglesia es pequeña o es grande, o hay 3 o 4 o 5. Hoy en día, mucha gente pasa por su mente eso. Mis amados, ahora, lo que me llama la atención también es, y esto es de admirar, cuando dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Sabe que el apóstol Pedro, esas palabras no se le venían decir nomás, porque era un pescador, y la gente pescadora es gente normal, sin letra, como era el apóstol Pedro. Sí, el apóstol Pedro era un hombre sin letra, pero cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, fueron totalmente tocados, bautizados en ese momento. ¿Qué es lo que salió de ahí del apóstol Pedro? Autoridad. Salió autoridad y dijo: varones judíos. Wow.
Por eso dice la Biblia, y alzó su voz. Yo me imagino, varones judíos, esto sea notorio hoy en Jerusalén. Sí, y oí mis palabras. Sacó esa fuerza de autoridad. Porque cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo y la gracia y el poder del Espíritu Santo anda con nosotros, Dios nos ha dado poder y dominio propio. Sí. Entonces él se levanta y empieza a hablar la palabra del Señor. Número 1, salía poder cuando él hablaba la palabra del Señor y eran tocados los corazones. Número 2, eran firmeza y contundencia, porque lo que él hablaba no lo hablaba por sí mismo, no que era de parte de Dios. Y número 3, ¿sabe lo que pasa aquí con el número 3? Es que le dijo, sea notorio, es decir, esto va a ser ahora y se va a escuchar hasta cuando el Señor venga por segunda vez. Sea notorio. En todas partes del mundo hoy día vemos esta palabra. ¿Sabe lo que significa ser notorio? Notorio significa algo con firmeza y que sobresale. Y eso lo estamos viendo ahora. Si nos damos cuenta ahora mismo, miren lo que dice. Ya nos vamos al 40 porque como es, no quiero meterme todo con el capítulo desde el 2 hasta el final. Mira lo que dice el 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se da cuenta? Cuando la persona es llena del Espíritu Santo, es bautizada, esa persona cobra un poder. Porque ya no puede hablar por sí mismo, sino que todo lo que habla será de parte del Espíritu Santo. Y entonces él empieza a hablar y le dijo bien claros, arrepentíos. Con muchas palabras que él le habló, y según leía yo este capítulo detenidamente, es que él le dijo, ustedes que crucificaron a Jesucristo, él los ha resucitado entre los muertos, y aquí estoy diciendo porque estos hermanos no están ebrios de mosto, como ustedes piensan, sino que están llenos del Espíritu Santo. Y ahora escuchen bien ustedes, lo que están viendo también acontecerá con ustedes, pero en estos momentos, sí, dijo así, ya ni siquiera hablaba, sino que en medio de lo que le hablaba, le exhortaba y diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Imagínese usted, esta perversa generación, que no es una palabra buena. Sí, todos estaban atónitos y en otras palabras, sorprendidos de lo que decía el apóstol Pedro, porque cada palabra que salía en ese momento eran tocando los corazones. Y entonces se cumple lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué es lo que hacía cuando el apóstol Pedro hablaba? Cortaba aquella idolatría. Cada palabra que el apóstol Pedro soltaba en ese momento, cortaba toda religiosidad. Cada palabra que decía el apóstol Pedro en ese momento, cortaba toda gorería, hechicería que ellos habían hecho, toda maldad cortaba. De tal manera que cada palabra, desde que empezó a hablar el apóstol Pedro, hasta que le dijo, sé salvo a esta perfecta generación, ellos la misma palabra le estaban limpiando y cortando todo lo malo que había en ellos. Por eso ellos, ¿qué hicieron? Cuando Dios trata con el corazón, que la persona sí o sí se arrepiente. Porque lo que Dios corta es todo lo malo que hay en el corazón. Cuando el corazón de una persona ya está limpio, entonces hay un arrepentimiento de verdad. Por eso es muy fácil, a veces vemos personas que se convierten al reino y luego se apartan o andan por ahí haciendo cosas malas. Es porque el corazón no ha sido limpio totalmente, pero porque no se dispusieron. Sí, cuando tú te dispones de verdad a cambiar ámbito de vidas, a cambiar una nueva vida y tener otra identidad en el reino de los cielos, entonces tú tienes que disponer tu corazón, abrir tu corazón. Y si abres tu corazón para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, entonces vemos personas que se convirtieron y hasta el último aliento de vida ellos dicen, el Señor es mi Salvador. Donde quiera que esté, Jesucristo es mi Señor. Me voy acá, Jesucristo es mi libertador. Me voy para allá, Jesucristo es mi Jehová Jireh. Me voy por acá, Jesucristo me ha levantado. Me voy para acá, Jesucristo me ha levantado. Sí, porque se dispusieron. Ahora, dice,
sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados, mis amados. No solamente recibieron al Señor, sino que ellos fueron también bautizados ese mismo instante, ese mismo momento. ¿Sabes? Y ahí no tuvieron que darle el apóstol Pedro esa cosa que se da, esa preparación que la hacen con 2 o 3 semanas. ¿Por qué te bautiza? ¿Por qué no te debe bautizar? No, hay lo único que le decía: ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí. Sé salvo. Y automáticamente era apartado para bautizarse. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sé salvo. Y eran apartados. Y él y otros iban bautizándole, porque me imagino yo, ahí en ese lugar, los apóstoles se añadieron, pero se levantó uno entre ellos. Por eso me gusta el apóstol Pedro. Muchas veces cuando escucho prédica por ahí, Pedro era así, Pedro era acá. Yo tengo mucho respeto para hablar así, poner ejemplos de estos hombres que dieron la vida por el Señor Jesucristo. Sí, pero el apóstol Pedro se levantó y entonces los otros le siguieron. De modo que le decía: sé salvo, y se han apartado, y los demás iban bautizando. Y tú sé salvo, tú crees en Jesucristo, sé salvo. Y los demás iban bautizándole. Yo no sé cómo fue eso en ese lugar, en esa escena, porque de verdad haber sido un momento precioso. Pero dice la Biblia así, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tú imagínate 3,000 personas en un momento crucial. Punto número 1. El poder de Dios es para valiente y no para cobarde. Amén. Sí, porque todos estaban allí, todos los apóstoles. Pero fue Pedro el que se levantó. ¿Y sabe por qué se levantó? Porque el Señor le dijo: Pedro, tú serás una roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pero también hay otra palabra que le dijo: ¿de quién crees que soy yo? Y le dijo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo al Señor: esto no te revela ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Ya había un propósito de parte del Dios de los cielos para el apóstol Pedro y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pasó esto, fue el primero que se levantó. Amén. Porque se cumplió lo que le dijo: tú serás una roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra el cielo. Pero, contra ella. Pero ¿qué pasó aquí? Lo extraordinario viene aquí, mis amados. Es que este hombre que se llamaba Pedro, según la Biblia, dice así. Estamos en el 41, 2:41. Así que los que se recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es que en ese momento lo que vemos del apóstol Pedro es cumplida la palabra del Señor en el apóstol Pedro. Amén. Tú serás una roca, pero tú también serás la iglesia. ¿Y por qué le digo? ¿Sabe por qué Dios, este punto le puso así? El poder de Dios no es para valiente, es para valiente y no es para cobarde. Porque un valiente le da igual, pase lo que pase, hablando del reino de Dios y del evangelio de la paz, donde quiera que esté. Sin embargo, el cobarde siempre va a estar atemorizado por las leyes terrenales o las autoridades terrenales. Aquí en mi casa me han venido más de 7 veces la policía, a mí me ha dado igual. Y le dije una vez a mi esposa: si algún día me llevan preso, no pasa nada. Dios cubrirá, Dios te protegerá y Dios cuidará de ti. Porque no me cansaré, y donde quiera que estoy, hablo de Jesucristo, hablo del evangelio y no me avergüenzo. Estuve el viernes haciendo una analítica allí. Y cuando estaba ahí en esa sala de espera, me dijo: no, porque tenemos que hacerle esto, tenemos que hacerlo de acá. Y dije: yo no sé nada de eso. Lo único que le puedo decir es que yo he venido para que me lo haga, pero he venido más en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo soy un hombre evangélico. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Soy un hombre de fe, soy un hombre que predico la palabra. Le dije: soy un hombre evangelista. Vengo, pero vengo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
hágase esto, lo de acá, está bien. Me lo hice. ¿Y sabe qué? Le dije allí al médico, porque yo no me voy a avergonzar, y donde quiera que estoy hablo del reino de Dios. Donde quiera que estoy hablo en mi trabajo. Así es. Porque no me avergüenzo del evangelio del Señor Jesucristo, porque es poder de Dios. Amén. Ahora, acompáñenme un pensamiento. La materia prima con que compartimos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Esa es la materia prima para todo predicador, para todo líder, para todo ministro, para toda persona que de verdad esté dispuesto a hablar y anunciar del evangelio de la paz. Amén. La materia prima es el Espíritu Santo, que entusiasma a la persona y la motiva y hace que la palabra de Dios no vuelva vacía y sean tocados los corazones de las personas, y esto produce fruto de arrepentimiento y de bautismo. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Sabes, mis amados? Eso fue lo que pasó el día cuando el apóstol Pedro se levantó y habló, y se bautizaron y se arrepintieron 3,000 personas. Eso fue lo que aconteció, porque fueron empoderados del Espíritu Santo en esos momentos. Y eso fue lo que le hizo el apóstol Pedro, que hablase con entusiasmo, con esa motivación. Y él solamente hizo eso, pero el trabajo lo hizo el Espíritu Santo. ¿Quién tocó los corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién produjo que se arrepintieran? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que se bautizaran? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Eso es lo bonito de cada linda persona. Sigamos, mis amados. Punto número 2. Vamos a ir terminando. Quiero usar la palabra corta y precisa. Y perseveraban en la doctrina, estamos en el 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 44 del 2 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Punto número 2. Los salvados pasaron a ser parte de la familia del reino. ¿Sabes? Que esto que se añadieron, esto que se arrepintieron, esto que se bautizaron, y todo hoy en día, cada linda persona que se arrepiente y se entrega al Señor, pasa a ser parte de la familia del reino de Dios. ¿Sabes? Y aquí vemos, como dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que se añadieron y empezaron a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Dios mismo empezó a cambiarle el chip. Empezar de dejar todo lo malo a un lado. Porque Dios es Dios perdonador, y Dios cuando perdona, perdona. Y Dios no se acuerda más de tu pecado, según dice la palabra del Señor. Él te perdonó, Él te limpió y ya está limpiado y estás perdonado. Ahora tienes que tú continuar a seguir siendo fiel al Señor. Porque nadie puede perdonar pecados, solamente el Dios de los cielos. Nadie puede limpiarte, nadie puede liberarte, nadie puede transformarte. Solo el Dios de los cielos. Nadie puede perdonar, que solamente Dios. Es el único. Pero a la persona le toca ya ahí que disponer su corazón, buscarle y no dejarle. Sí, ahora dice en la comunión los unos con el otro y el partimiento del pan y la oración. Estos hombres, y hoy en día también el que se convierta al Señor, ya número 1, entra a la familia del reino de los cielos. Y ahí encuentra paz, amor, ahí encuentra cariño, ahí encuentra todo lo que en el mundo no conocía, ni entendía, ni lo comprendías. ¿Sí? Ya número 2, pasa a ser parte de las familias y del compartimiento de la Santa Cena. Por eso vemos en las iglesias que desde los niños hasta el más mayor pasan a la Santa Cena. En algunas iglesias, sí, lo primero que hacen es: ¿estás casada? Pasa a la Santa Cena. No estás casada, no pasa a la Santa Cena. ¿Estás viendo en adulterio? No pasa a la Santa Cena. O el niño no pasa a la Santa Cena. Yo he visto, escuchado por ahí. Aquí en la iglesia Amor por Cristo, todos van a pasar a tomar la Santa Cena. Lo único es esto: si tienes un corazón perdonador, pasa a la Santa Cena. Jesucristo, que era nuestro Señor, sigue siendo el ejemplo de nosotros hoy en día. Estaba ahí compartiendo el pan y Él sabía
¿quién lo iba a entregar por unas monedas de plata? Y sin embargo él dejó mojar el pan en el mismo vaso a quien lo iba a entregar, a quien lo traicionó. Él podía haberle dicho, tú no mojes aquí, porque tú me vas a entregar, tú me vas a traicionar, te vas a vender por unas monedas de plata. No, él lo dejó. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es para toda linda persona que tiene un corazón perdonador. Por eso el Señor lo dejó, porque el Señor es el perdonador y el que perdona los pecados, de modo que Él perdonó a Judas Iscariote y le dejó que mojara el pan. ¿Y nosotros quiénes somos para prohibir que no cenen la Santa Cena las personas que andan, que no están casadas, que no están bien? ¿Sabes? Nosotros no somos nada. Solo somos un instrumento de la gracia del Señor. Ahora, mira lo que dice aquí. En la comunión dice, y esta gente ya, número 3, se volvieron unas personas de oración. Se volvieron unas personas de estar en oración, de apoyar a la oración a los apóstoles. Y ahí en ese camino iban aprendiendo ellos. Nadie sabe nada cuando uno se convierte al reino. Pero en el camino, cuando usted se dispone, cuando usted quiere cambio de vida y cuando usted de verdad se ha entregado al Señor sinceramente y de corazón, entonces usted se une a las enseñanzas, a la Santa Cena, a las oraciones, a las actividades de la iglesia. Y ahí en ese camino Dios lo bendice, Dios los prospera. Sí, por eso la Biblia dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Sí. Punto número 3, y voy terminando con este. Los salvados compartían de la cena del Señor y se volvieron unos adoradores. Punto número 3. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes, ¿sí?, cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Quiero enfocarme en esta mañana, en este detalle, para los que estamos aquí y para los que me siguen a través de las redes sociales. Perseverando unánime cada día en el templo. Estas personas se volvieron unos amantes de pasar en la casa de Dios, en el templo. Y allí, cuando partían pan para las santas cenas, participaban y comían juntos, no solamente, sino que también en sus casas. Es decir, se volvieron una familia unida, una familia que compartían el pan los unos con los otros y se ayudaban a sí mismos, de tal manera que ellos pudieron experimentar el verdadero amor del Señor Jesucristo, que hoy en día se está perdiendo. Porque hoy en día es complicado ver eso. Hoy día es complicado. Hoy en día es, si tú me invitas, yo te invito. O yo te invito porque me caes bien. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo da igual las personas que fueran. Ellos comían juntos porque verdaderamente ese amor estaba tan fresco del amor del Señor Jesucristo. Hoy en día, ese amor fresco nosotros lo obtenemos, o las personas los obtienen cuando se convierten, cuando se entregan al Señor. Sí, y algunos ya lo han perdido, ese primer amor. ¿Por qué? Porque a veces, por los placeres de la vida, por las circunstancias de la vida, abandonan ese amor, ese cariño, eso, todo lo que el Señor hizo por ellos, para irse en pos de otras cosas. Ejemplo, quiero tocar un ejemplo. Una persona que se entregó al Señor, que no tenía nada, que solamente era un obrero, pero se entregó al Señor su vida y Dios los prosperó, Dios le permitió tener una empresa. Ese hombre ya abandonó el camino del Señor y se fue atrás donde está el tesoro, que es el dinero. Y algunos así hoy en día, pocos son agradecidos. Sí, por poner un ejemplo más cercano. Entonces de eso es lo que habla el Señor. Ahora, de sencillez de corazón, porque Dios no ve la apariencia como yo esté aquí. Dios ve mi corazón, con qué corazón estoy predicando, con qué corazón estoy levantando la obra, con qué corazón me condujo todos los días. Nadie es perfecto en esta vida, pero sí existe el perdón, de que uno se levante y diga, hoy fallé,
Ayer fallé, mañana quizá fallo, pero me levanto y voy al Señor y no voy a volver a hacer lo mismo que hice estos 3 días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que le agrada al Señor. Sí. El 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido salvos. Es normal. Viendo esa actitud, viendo ese cambio, viendo la gente que por ahí hablaba del amor, que todo lo tenían en común, todos se ayudaban entre sí. Es normal que cualquiera se convirtiera al reino, que cualquiera volviera a ese estilo de vida. Porque yo quiero estar donde siento amor, donde me siento escogido, donde me siento acogido, que esa es la palabra mejor, donde me siento que hay cariño, donde me siento apreciado. Yo quiero estar allí, donde me siento que soy importante entre el grupo, entre la multitud de ellos. Entonces ahí, ¿quién no quiere estar? Sí, ahí entonces usted quiere estar. Yo no quiero estar en un sitio donde me menosprecian. Yo no quiero estar en un sitio donde no me quieren. Yo no quiero estar en un sitio donde me hacen a un lado. Yo no quiero estar en esos sitios. Yo quiero estar en un sitio donde me siento arropado por el verdadero amor, acogido por ese amor. Ahí yo quiero estar. Y si yo estoy con ellos, entonces yo me veré un hombre que sé dar amor y tengo amor para dar. Un hombre generoso, dadivoso y cariñoso. Un hombre de fe. ¿Por qué? Porque si tú te juntas con un sabio, sabio te vuelves. Es un dicho. Pero si te juntas con un ladrón te vuelves. Es decir, otro ejemplo. Si pones a un tomate que esté picado, ya a punto de podrirse, pon uno nuevo junto con él y en 2-3 días lo tienes casi igual. Porque se contamina, se pica. Así mismo es la persona. Entonces yo quiero estar donde está ese amor. Por eso el ministerio, la iglesia Amor por Cristo, se llama Amor por Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque todo depende del Señor y el Señor nos reveló. ¿Y por qué nos reveló? Porque nosotros pudimos experimentar lo que es el amor. Por eso aquí no vamos a hacer excepción de persona. Aquí funciona. Y el gobernador y el centro de la iglesia Amor por Cristo es el Espíritu Santo. Él nos dio la revelación por la cual la iglesia se llama Amor por Cristo la obra. Porque fue Él. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros pudimos entender poco a poco lo que es el amor verdaderamente del Señor Jesucristo. Por eso aquí la puerta del Ministerio de Iglesia Amor por Cristo, a partir de septiembre, van a estar abiertas para quien sea que quiera venir. Si vives aquí en Alpedrete, Villalba, Guadarrama, El Escorial, Cercedilla, Los Molinos, alrededor, ven aquí porque la Iglesia Amor por Cristo Alpedrete está abierta para cada linda persona que quiera venir. A partir del día 12 de septiembre, te invito que la Iglesia Amor por Cristo Alpedrete estará abierta para cada linda persona que quiera venir. Aquí estamos. Amén. Aquí vamos a estar todos, porque aquí lo que va a funcionar es el amor. El amor y el amor, nada más. Porque donde está el amor del Señor Jesucristo está la presencia del Espíritu Santo. Él está allí, porque Dios es amor. Por eso, no porque nosotros quisimos ponerle amor por Cristo, ya no, porque fue en revelación, en ayuno recibimos esta revelación, que así se llamaría, así lo dejamos. Nosotros no hemos hecho nada. Todo lo ha hecho el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, estamos aquí. Quiero decirte, y termino con este punto, los salvados compartieron de la cena del Señor y se volvieron unos adoradores. Esta casa, número 1, el amor. Número 2, adoración. Número 3, todo lo que tenga que ver con el Evangelio de la Paz. Aquí estamos. Que Dios os bendiga, que Dios te guarde. Y si así estamos salvos, ¿por qué no les pedimos un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Queridos, que Dios te guardes, que tenga una semana llena de bendición, que Dios te use, Dios te levante. No sé en la circunstancia en la que estás viviendo, pero te puedo decir una cosa. Que si te ves vuelto a los caminos del Señor, no le dejes. En Jesucristo nunca se pierde, siempre se gana y se gana la vida eterna. Recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. No sé dónde está tu tesoro. Si tu tesoro está en el Señor Jesucristo, vas por buen camino. Amén. Si tu tesoro estás en las cosas materiales y el dinero, ahí está tu tesoro. Medita, piensa qué es lo que más te conviene. Que Dios te bendiga. Shalom.